Lo que vamos a hablar en esta oportunidad es de miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad neurológica que afecta principalmente a la unión neuromuscular. Esta está dada por un proceso autoinmune, es una enfermedad autoinmune, por lo cual el cuerpo no reconoce esta zona como una zona sana, sino como una patología y entonces ataca. Al atacar, produce un deterioro de la unión neuromuscular, por lo cual cada una de esas fibras musculares afectadas que no van a recibir esta transmisión del impulso nervioso va a entrar en decadencia, ¿sí? Su etiología es desconocida y lo que genera es una debilidad muscular progresiva con tendencia a la recuperación en periodos o a través de la aplicación de farmacología específica. El mecanismo patogénico es el siguiente. Nosotros tenemos una fibra nerviosa que se va a poner en contacto con una fibra muscular, ¿sí? El botón terminal envía los neurotransmisores, que en este caso son la acetilcolina, y en la fibra muscular vamos a tener los receptores de la acetilcolina que van a generar después la apertura de los canales de sodio. Al generarse esta apertura de los canales de sodio, el impulso nervioso se transmite. ¿Qué es lo que se produce en este caso? Y ahí es donde nosotros vemos la figura número 2. En la figura número 2 se produce una destrucción específica de esos receptores, o sea, no existen o se ven totalmente disminuidos estos receptores de acetilcolina. Entonces, al no existir o estar destruidos, los canales de sodio no se abren y por eso el potencial de acción no se genera. Entonces, ¿qué es lo que genera, qué es lo que se produce a este nivel? La generación de anticuerpos, ¿sí? Que son estos, que es como que aceleran este proceso de destrucción, porque como habíamos dicho, es una enfermedad autoinmune. Entonces, el tratamiento que se le tiene que dar a esto es un inmunomodulador, o sea, tratar de que estos anticuerpos se retiren de esta zona. La epidemiología de esta patología es la siguiente. Es una enfermedad poco frecuente, pero que se ve. De 2 a 3 pacientes en 1.000.000 es más o menos el porcentaje y su prevalencia es de 100 enfermos cada 1.000.000 de habitantes. ¿Qué quiere decir prevalencia? Que va a durar en el tiempo, ¿sí? 100 enfermos por cada 1.000.000. Predomina en el sexo femenino, o sea que vamos a tener 5 mujeres por cada un hombre que van a tener esta enfermedad. Y sus manifestaciones se inician en la segunda a tercera década de la vida, o sea, entre los 20 y los 30 años. El cuadro clínico. El cuadro clínico se presenta con un cansancio de los músculos estriados craneales como de las extremidades. O sea, el paciente refiere permanentemente un desgaste, un cansancio al hacer un poco de actividad. La fuerza muscular va a ir variando de un día a otro. Un día va a tener bastante fuerza y otro no la va a tener. Tras el reposo recupera esa fuerza parcialmente, pero al volver a hacer una actividad vuelve la recaída. Puede presentar diplopía, o sea que los ojos no estén bien alineados, y lo que es sumamente característico de la miastenia gravis es la ptosis palpebral, que es la que, como dice ahí la diapositiva, abre la sintomatología, la escena de la sintomatología, porque este signo es característico de la misma, o sea que es un signo patognomónico. Entonces, la caída de los párpados es la característica que nos da
el primer paso para poder determinar qué patología estamos teniendo enfrente. Siguiendo con el cuadro clínico, vamos a encontrar que después vamos a tener, después de reconocer que hay debilidad de los músculos de las extremidades y de los músculos craneales, comienza a haber debilidad y fatigabilidad de los músculos vulvares, o sea, los que van a dar la voz, y se va a producir la disartria y la disfagia. Vamos a tener entonces a la hora de el tragar cierta dificultad, ¿sí? Se afectan los músculos, más los músculos proximales que los distales, o sea que, por ejemplo, en la parte proximal, todo lo que sea cercano al tronco, vamos a tener mayor debilidad que en el caso, por ejemplo, de la manipulación de las manos. Puede afectar también en algún momento ya muy avanzado la musculatura respiratoria, produciendo fatigabilidad y una sensación de pérdida o falta de aire, que es la disnea, o puede de un día para otro darnos una insuficiencia respiratoria aguda. La característica de insuficiencia respiratoria aguda es que falta el aire totalmente, no es solamente una simple disnea, y se da de golpe, por eso es que hablamos de aguda. Se va a clasificar en 5 grados. Vamos a empezar con el grado 1, en el cual tenemos miastenia ocular del 20%. Durante los 2 primeros años, el riesgo de miastenia generalizada es del 60%. O sea que la debilidad a nivel de ojos es solamente de un 20%, y más adelante recién se va a ir abriendo el campo al resto del cuerpo. En el estadio 2, la miastenia generalizada es leve, o sea que hay un cansancio solamente, es de progresión lenta, sin crisis y con buena respuesta farmacológica, o sea, al darle estos medicamentos que habíamos hablado anteriormente, vuelven a retomar la fuerza, ¿sí? En el estadio 3 ya tenemos un nivel moderado, o sea que ya el paciente, de solo estar en distintas posiciones, ya siente un cierto cansancio, no es solamente con el hecho de realizar actividades. Comienza a haber afectación de los músculos vulvares, o sea que ya vamos a tener la problemática que habíamos hablado con el tema de la voz y el tema del tragar, pero sin llegar a algún proceso de crisis muy importante que me dé un trastorno grave, ¿sí? El tratamiento ya en este caso, en este progreso que estamos teniendo, es menos eficiente que el anterior en el 20% de los casos. En el estadio 4, la miastenia aguda es de curso fulminante, con progresión rápida de la sintomatología, o sea, puede aparecer de golpe la miastenia o convertirse de los grados leves que habíamos visto anteriormente en este tipo de casos. Empieza ya la farmacología es deficiente y empieza a haber crisis de tipo respiratorio, o sea que acá ya vamos a tener riesgo de mortalidad. Ya en el quinto estadio, la miastenia es de aparición tardía, puede ser de aparición tardía, si no hubiera pasado por los grados anteriores, pero con un comportamiento similar al del grado 3. Si nosotros recordamos el grado 3, que lo vimos anteriormente, ya es moderada la debilidad muscular, pero afectaba la parte vulvar. Entonces, en este caso acá ya vamos a tener cierto grado de crisis, por eso la mortalidad aumenta a un 9%. Con respecto a la etiopatogenia ya hemos hablado algo al respecto. Específicamente, al ser una patología autoinmune, son los anticuerpos circulantes los que impiden que la acetilcolina
¿sí? Llegue a los receptores y de esa forma permitan la apertura de los canales de sodio para que el músculo se contraiga, ¿sí? Esto está presente entre el 80 y el 90% de los pacientes, o sea que estos anticuerpos generalmente, si se hace un estudio específico, se los va a encontrar, por lo cual es por eso que se dice que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué es lo que se produce? Una pérdida de los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Entonces, al perderse esa característica, no puede existir en la membrana postsináptica la llegada y fijación de la acetilcolina para que genere la apertura de los canales de sodio, inicie el potencial de acción y se produzca la contracción muscular. Por lo cual ahí comienza la debilidad muscular. En la anatomía patológica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En la placa motora, alteraciones entonces de los pliegues, si ustedes se fijan, de los pliegues de la membrana postsináptica. La membrana presináptica está intacta, ¿sí? Pero la membrana postsináptica no lo está. Entonces, los pliegues y las hendiduras están dañadas. En el timo, que se encuentra en la parte posterior del esternón, en el 65% de los pacientes existe una hiperplasia, que quiere decir un aumento del tamaño del timo. En un 15% un timoma, que es en la mayoría de los casos benignos. Este timoma quiere decir que existe en el timo un pequeño tumor, pero como estamos hablando, es benigno en la mayoría de los casos.